necesita de mil maneras un grado importante de tolerancia, de respeto y entendimiento, más allá de politiqueros que con discursos muy radicales han llegado al poder y que terminaron siendo convertidos en un corrupto más del montón, en ladronzuelos más que aparecieron, que como chaveteros se levantaron o intentaron levantarse el presupuesto público, como el caso del señor Pedro Castillo, con sus ministros designados e inmersos en temas de corrupción. Luis Arce, hombre de izquierda, excongresista, se encuentra con nosotros en la comunicación. Señor Arce, ¿qué tal? Buenos días. Feliz domingo y para todo el país, ¿no? En una circunstancia bastante especial, sobre todo por lo que viene aconteciendo en mi tierra, en Andahuaylas, y evidentemente requiere de la atención inmediata del gobierno central, de la señora Dina Boluarte, más aún que ella es apurimeña, ¿no? Ella es de Chalhuanca, vamos a hacer la diferencia, ella es de otra provincia, pero somos apurimeños, yo soy andahuaylino, Andahuaylas es otra provincia, y que evidentemente se está generando un problema bastante serio, ¿no? Ahora, se menciona que en Apurímac se estarían levantando en insurgencia desde el día de mañana. ¿Eso es una sensación generalizada o solamente es un discurso que están levantando aquellos sectores que se oponen a Dina Boluarte, al gobierno de Dina Boluarte y a la presencia o permanencia aún del Congreso? Sí, es importante entender el contexto. La convocatoria para el paro de mañana ya lo han hecho de manera regional en Abancay, pero el problema era en Andahuaylas. Abancay es la capital de Apurímac. ¿Qué sucedía? Había un paro de transporte, eso es muy importante entender, y estaban reclamando por el costo excesivo del combustible, y lamentablemente no había ninguna atención del gobierno. Es así que se produce el golpe de Estado de Pedro Castillo el día miércoles, en ese contexto. Justamente ese día, por ejemplo, habían bloqueado la ciudad y habían bloqueado las vías de acceso, la carretera que va a Chincheros, que es la otra provincia, y a Abancay, que es el eje para llegar inclusive a Ayacucho. Y estaban sancionando, por ejemplo, a los mototaxistas. En Andahuaylas hay mucho mototaxi que hace servicio de transporte interno. Entonces, a los mototaxistas que no acataban el paro, habían piquetes y hacían un poco inclusive de vandalismo. Es en ese contexto que se sucede el tema político a nivel nacional, y es ahí donde algunos dirigentes, hay una posición, evidentemente, eso es innegable en Andahuaylas, de un sector que apoya a Castillo, aprovechan la coyuntura y cambian el pliego petitorio, y ahora ya es para pedir el cierre del Congreso y nuevas elecciones, ¿no? Y claro, estos sectores plegados también piden que la liberación de Pedro Castillo, ¿no? Entonces, hay que entender bien ese contexto. No es que esto se convocó por el tema de Pedro Castillo, no, había un problema desatendido, y como siempre, y es una tradición, yo diría, porque es frustrante, nunca le prestan atención a los problemas que acontecen en Apurímac o en Andahuaylas. Tienen que hacer paro, tienen que bloquear carreteras para que recién los gobiernos se pongan alertas y puedan atender sus demandas, ¿no? Y es ahí donde ahora ha escalado esta situación. No es toda la población, eso con mucha sinceridad y con mucha transparencia, porque evidentemente tienen una posición, los que organizan, los que dirigen, tienen una posición bastante radical y a veces atentan contra la propiedad privada, contra los vehículos que están circulando, contra los negocios que se osan aperturar, ¿no? Y te doy un detalle, por ejemplo, el día de hoy es la feria dominical en Andahuaylas. Justo ahorita voy a poner el Twitter porque yo pensaba que Dina Boluarte lo sabía, ¿no? Y la feria dominical sustenta la economía de Andahuaylas, Pedro. Entonces, evidentemente no se iban a meter con la feria. Entonces, el día de hoy las actividades están normales. En Andahuaylas la gente está trabajando. Entonces, si tiene un poco de contexto Dina Boluarte, el día de hoy era una gran oportunidad para distender el problema, porque tienes como respaldo, como escudo la feria dominical. No van a irse contra la feria, jamás los dirigentes, porque saben que en ese momento van a tocar los bolsillos de la gente, porque se sustenta la economía de Andahuaylas. Pero ahora, señor Arce, a ver, un poquito más en contexto. Leía la información, escuchaba la información y veía la noticia desde su región, en la que hablaban de un tema de insurgencia, y es una situación mayúscula, no es una simple paralización. ¿Existe la sensación de insurgencia como tal allí en Andahuaylas, en Apurímac, en Abancay?
Estamos hablando de Andahuaylas, ¿ah? Porque ahora pretenden que se plieguen las otras provincias. Sí. Lo que ha acontecido es en Andahuaylas nada más, eso que quede bien claro. Lo segundo, evidentemente por la acción de esos piquetes que hay, de gente que, por ejemplo, si no te pliegas a la marcha, te agarran con un cohete o surriago y te van a obligar a ponerte en la fila, ¿no? La gente por miedo pretende, o sea, no participa directamente, ¿no? Entonces, ayer en la tarde era una ciudad sitiada, todo estaba cerrado, absolutamente. Por eso quiero que entiendas la paradoja. Ahorita, en este momento, porque la feria empieza a las 5 de la mañana, desde las 3 de la mañana están circulando para instalarse sus carpas y todas las actividades económicas, ¿no? Entonces, en este momento, Andahuaylas está con su actividad económica, que es la feria, pero el día de ayer estaba sitiada. Y evidentemente ya se han plegado más sectores y ahora sí, el pliego petitorio, la demanda es cierre del Congreso, es adelanto de elecciones y están desconociendo a Dina Boluarte como presidenta. Y ahí viene el discurso también un poco perverso, ¿no? Porque hay que ser muy transparentes, hay que hablar con la verdad. Y el hecho es que se ha elegido una plancha presidencial, ahora pretenden construir una narrativa. Y lo que se está haciendo es una sucesión constitucional del poder. ¿A consecuencia de qué? El propio Pedro Castillo fue el que se puso la soga al cuello, que hubo un golpe de Estado, ese golpe de Estado lo propició Pedro Castillo. Pero claro, preparan la narrativa como esta historia de que le han dado un brebaje, le han dado algún psicotrópico. Absurdo. Por eso Pedro Castillo no es consciente de lo que él ha dicho en el mensaje a la nación. O sea, es realmente hasta ofensivo para la inteligencia de los peruanos, ¿no? ¿Cómo se puede llegar a ese nivel de bajeza, ¿no? Pero ese tipo de discurso lo soliviantan justamente estos sectores radicales que han caído perfectamente en la estratagema de Torres, ¿no? Aníbal Torres ha estado con un discurso de odio permanente y mira, nos ha llevado a esta situación. Esto es consecuencia de esta polarización del país, ¿no? Claro, y eso está bastante claro, que aquí los culpables para esta situación bastante compleja que estamos atravesando es Aníbal Torres, que ahora decidió pasar a la clandestinidad, porque entiendo que él, siendo catedrático de Derecho en una importante universidad como la UNI, no entiende de leyes, que él considera que la investigación que le abrieron a él es injusta. Él considera que la investigación que le hacen ahora por presunta rebelión, juntamente con Pedro Castillo, es arbitraria. Y solamente él dice por estar presente durante la lectura de ese mensaje a la nación que dio Pedro Castillo. Obvio que van a tener que intervenirlo también a él porque estaba presente. Algo tiene que decir. Está bajo la misma sospecha para saber qué es lo que exactamente ha pasado, pero una investigación no es sentenciarlo. Y él, sin nombre de derecho, un docto como tantas veces se ha presentado, termina finalmente diciendo paso a la clandestinidad porque no está de acuerdo con la investigación. Eso la verdad que dice mucho de la calidad profesional y calidad de persona que finalmente termina siendo Aníbal Torres. Ya incendié la pradera, ahora escondo la mano y me voy a la clandestinidad. Sin embargo, yendo al escenario de Dina Boluarte, la presidenta del país, el Consejo de Ministros juramentado el día de ayer, ¿qué le representa a usted? Mira, yo tengo serios reparos, ¿no?, con la conformación de un gabinete. Si bien es cierto, yo lo había mencionado antes de la juramentación, que es importante, Pedro, recuperar la institucionalidad también que existe en torno a los ministerios, ¿no? Y tener un perfil de ministro relativamente, pues, con cierta solvencia, ¿no?, y con formación técnica, porque Castillo lo que ha hecho es degradar el cargo del ministro, ¿no? Cualquier hijo de vecino, y no estoy discriminando, que quede bien claro, pero había impresentables, había gente prontuariada de ministros, por favor. ¿A dónde hemos llegado, no? Y ahí están las consecuencias, pues. Justo hablabas de Aníbal Torres, por ejemplo. Aníbal Torres es el jefe de asesores de la PCM. Ya la Fiscalía ha comprobado que el mensaje a la nación se ha hecho en la oficina de la PCM, en la oficina de Betsy Chávez como premier. El jefe de asesores era Aníbal Torres, por eso es que se le está investigando, no es porque es un amigo que ocasionalmente estaba pasando ahí por Palacio y bueno, estaba deambulando y bueno, ahí le ocurrió al presidente hacer la declaración, que ahora dicen que tomó un brebaje, ¿no? O sea, a ese nivel visible. Por cierto, un detalle muy importante, ¿no? El día de hoy hemos amanecido que Pedro Castillo ya presentó a otros abogados, ¿no? Porque han aparecido varios Benji Castillos, ¿no? Hay cantidad de Benjis Castillos en 2 o 3 días que querían hacerse famosos, ¿no? Que por cierto también, tú sabes bien que cuando el barco se hunde, ya sabes quiénes son los primeros en saltar del barco, ¿no? Y ahí está, pues, lo dejaron solo. Tristemente célebres, ¿no? Como Salas, como Chero,
como Sánchez, recuerda bien a esos tres tristes tigres que estaban ahí siempre respaldando incondicionalmente al presidente Castillo y el día de hoy brillan por su ausencia, ¿no? Una sarta de oportunistas que encumbraron justamente con ese discurso, le hicieron creer al presidente que era todopoderoso, ¿no? Que estábamos en, no sé, estábamos en la Francia absolutista, ¿no? De los Luises, ¿no? Creían que él era Luis XIV, que podía hacer todo, que podía disolver el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional. Inclusive dijo que iba a recoger las armas, toque de queda. Sí. Imagínate la demencia. O sea, tanto han criticado a Fujimori que al final terminaron peor que Fujimori. Y pretendieron, las mismas mañas, ¿no? Las pretendieron hacer lo mismo. Y Dina Boluarte debe evaluar qué cosa: generar consensos para llegar a 2026 o renunciar al cargo de presidenta para que el Congreso se vea forzado a convocar nuevas elecciones. Definitivamente Dina Boluarte lo que debió haber hecho el día del mensaje a la nación era plantear el adelanto de elecciones. Y con un poquito de muñeca política, Pedro, era tirarle la pelota al Congreso, ¿no? Porque, por ejemplo, ya el Congreso aprobó en la Comisión de Constitución el proyecto de ley de adelanto de elecciones. Entonces, sí, decir, yo saludo que el Congreso de la República haya aprobado el proyecto de ley para adelanto de elecciones. Entonces, mi compromiso con el país es promover y organizar un adelanto de elecciones para salir de esta crisis, anteponiendo los intereses personales, cualquier cosa, y por encima está la patria. Vamos a dejarnos de mezquindades y vamos a salir de este problema. Imagínate, el día de hoy no tendríamos estos conflictos, estos protestos, porque les hubieran dejado sin piso a justamente estos sectores radicales que fueron soliviantados. Recuerda bien, Pedro Castillo durante meses estuvo llevando a Palacio de Gobierno, y ya sabemos con qué plata, ¿no? Salatiel Marrufo ya lo dijo, ¿no? Sí. Por eso gastaba el dinero para poder justamente exacerbar. Por supuesto que hay un sector radical en nuestro país, pero no pasa del 1 o 2%. Pero estos señores, es difícil dialogar, es difícil llegar a un consenso. Y una vez es como, o sea, que asuman sus responsabilidades, ¿no? Siembra vientos, cosecha tempestades. Y es lo que estamos teniendo el día de hoy. Y lamentablemente ahí le ha faltado un poco más de expertise político a Dina Boluarte, porque hubiera conformado, es muy importante, Pedro, un gabinete de ancha base, con un perfil más político, ¿no? Está muy bien los técnicos, pero en una coyuntura está ardiendo el país, hay una crisis, hay un cuestionamiento a los poderes del Estado. Requieres un gabinete político, pues, para que ese contrapeso. Recuerda que Dina no tiene ni siquiera bancada en el Congreso, ¿no? Claro, pero también entendamos que cualquier ministro que haya designado, si es en el ámbito político, su desarrollo profesional normal, pudo haber sido bastante cuestionado y la situación hubiera estado peor. Y creo que Dina Boluarte, la presidenta, la tuvo bastante complicada. ¿A quién le designo? Si designo de esa tienda política, le va a llover palo. Si designo a esta gente, le llueve palo. Si designo por aquí, le llueve palo. Si designo uno que ya tiene experiencia ministerial, van a decir, no, ese tal gobierno, le llueve palo. Y así la situación iba a estar mucho más compleja. La designación de cuadros técnicos, ¿cuánto podría abonar a la solución de la crisis en este momento, señor Arce? Pedro, a ver, objetivamente, la tecnocracia es muy importante para el país, para el mundo, perdón. Pero los estudios lo dicen y las experiencias. Ninguna tecnocracia, hasta en países nórdicos, en países con democracias avanzadas, ha funcionado. Es el equilibrio entre tecnocracia y política que permite tener un mejor desempeño. Eso solo como premisa. Pero ahora, en el tema trascendental, no recuerdo bien el nombre del premier, Pedro Angulo, que ha sido electo. Pedro Angulo, gracias por recordarme. El asunto es que Pedro no tiene el perfil en este momento, por ejemplo, para poder interactuar con estos sectores que están manifestándose. No le veo el perfil para poder, por ejemplo, ir al Congreso y generar un tipo de consenso. ¿Cuál es la ventaja del político? El político podía haberse desenvuelto, está en su ambiente, pues, justamente en esos espacios. El antecedente de él es su experiencia en el Poder Judicial, ¿no? Además, él le ha sacado otros antecedentes que también va a ser como una pinchada de llanta, ¿no?
Y no, o sea, no me gustaría ponerte nombres, ¿no? Pero habían otras personas que estaban siendo voceadas para asumir el premierato y veía mucho más perfil político, ¿no? Que es importante. O sea, es determinante. Mucha gente, yo sé, dice, no, yo también soy político. Sí, en el Congreso, por ejemplo, hay 130 congresistas. ¿Cuántos crees de ellos que son políticos? Si llegamos a 10 es exagerado. Yo creo que no pasamos de 5. El resto están aprendiendo a ser congresistas, ni siquiera a ser políticos, ¿no? Por eso los vemos en vaivenes terribles, ¿no? Y eso es muy delicado, porque esta situación, Pedro, yo sé, va a haber cuestionamiento, pero justamente ese es el debate político, porque el político se desenvuelve ahí y va a ganar ese espacio. Pero ya está hecho. Lo que esperamos es que se busque la paz social. Es importante los mensajes que da la presidenta, pero tiene que tener contenido. Y el contenido definitivamente es el adelanto de elecciones. Y tranquilamente tirarle la pelota al Congreso, porque al final la responsabilidad no es de Dina Boluarte, la responsabilidad es del Congreso, si es que se quiere hacer una propuesta de adelanto de elecciones. Claro, y además que peligrosamente minimizan la protesta que se están generando en varias regiones del país, al menos en la suya, por ejemplo, como en Puno, como en Arequipa, como en Cusco, la manifestación social se viene sintiendo en cierto grado con mayor fuerza, pero esto habría que entender también que se necesitan establecer nuevas reglas de juego. ¿Cuál sería el final de toda esta situación de corrupción que se ha visto y tragedia social y política de nuestro país si se convocan nuevas elecciones con las mismas reglas de juego? ¿Cuál sería el sentido de que Dina Boluarte diga hoy, mañana, en una semana, en un mes, renuncio a la presidencia, adelantamos elecciones, si a las finales las reglas de juego terminan siendo las mismas? ¿En qué vamos a cambiar? ¿Cómo vamos a mejorar si seguimos en la misma situación caótica de un círculo vicioso de elegir gente con prontuariado o gente sin mayor escrúpulo para robarse la plata pública o gente que no sabe ni qué es lo que va a hacer cuando llegue a la presidencia y lo único que tiene es un mensaje radical que cala hondo en el corazón de la gente y cree que es el Mesías reencarnado en el país? Por eso, Pedro, era importante el pacto de gobernabilidad, ¿no? Porque evidentemente no es simplemente convocar a nuevas elecciones y ya solucionamos el problema. Requerimos una reforma política, mínimo. El asunto, nuevamente, es que volvemos a caer en lo mismo. Porque ¿quién es el que tiene que hacer la reforma política? Este Congreso de impresentables, con niños, niñas, topos. Ese día Salatiel Marrufo no solamente echó al presidente para contar detalles cómo le entregaba la plata a él en sus manos y también a sus familiares. Y ojo, no es un decir, porque por ahí, aunque creo que ya bajó ya la intensidad de decir que eso no son dichos, ¿no? Salatiel Marrufo fue un operador de este ministro ha confirmado todo. Alvarado, y ya se tiene quién le entregó la plata, hay los vouchers, hay las fechas, o sea, todo está cerrado en ese caso, no hay mucho que discutir, porque así es como se demuestra la corrupción, paréntesis aparte, porque es muy importante entender eso. Ahora, regresando a este tema de fondo, necesitamos la reforma política. Entonces, es ahí donde te digo el pacto de gobernabilidad, ¿no? O sea, Dina Boluarte tira la pelota al Congreso, pero los condiciona, ¿no? Tienen que hacer una reforma mínima para garantizar una mejor representación, porque desde el 2016 son 6 presidentes, se han disuelto congresos, he sido parte de ese proceso, porque justamente hemos entrado en una crisis política que no es culpa de Castillo también, ¿no? O sea, pues no vamos a echarle toda la culpa a Castillo. Castillo es la cereza de la torta, pues, de esta desgracia, ¿no? Porque esto empezaba en el 2016 cuando Keiko Fujimori no aceptó el resultado electoral, ¿no? Pero concreto, necesitamos una reforma política. Y esa reforma política tiene que ser un compromiso fruto de un acuerdo político entre el Ejecutivo y el Legislativo, para tener una salida ordenada, para no llegar a este clima de violencia. Es delicado. El día de ayer, Pedro, es importante resaltar, está el hilo de tweets que estoy explicando el contexto. Llegó un avión, porque tenemos un aeropuerto en Andahuaylas, en Huancabamba, y llegaron varios vuelos, trayendo un contingente de policías para que puedan ordenar la ciudad, ¿no? Pero objetivamente, habían 2 heridos graves, uno de ellos que necesitaba tratamiento neurológico, neurocirugía, porque estaba muy grave. ¿Qué han optado? Lo han evacuado a Bancay, un viaje de más de 3 horas por carretera, terrible. ¿Por qué no lo subieron al avión que trajo a los policías para traerlo a Lima? Si para empezar en Abancay no hay ninguna neurocirugía, menos hay especialistas. Entonces, son esos aspectos que hay que tener
en cuenta. Son detalles tal vez que no se dan cuenta, pero eso es lo que indigna a la población. Ya, Tiene pero, que prestar atención. Sí, pero ahora... Ten en cuenta lo que te mencioné hace un rato. Sí, el día de hoy había la feria dominical y era una oportunidad para Dina Boluarte en ese espacio para distender el ambiente, ¿no? Pero bien complicado que lo haga por la situación convulsionada que está en esas regiones del país. Pero regresando al tema de reforma política, ¿en cuánto tiempo tendría que hacerse reformas? Porque si la gente, por ejemplo, quiere que la presidenta Boluarte renuncie ahora para que el Congreso, José Williams, asuma por encargo constitucional la presidencia, convoque a nuevas elecciones, el tiempo es bastante corto para los procesos que tienen que implementarse. ¿Va a bastar qué? ¿2 meses, 3 meses, 5 meses para que se haga reformas políticas? Y si lo hace este Congreso, la gente que está en protesta va a quedar satisfecha. Los que no están protestando, pero que también quieren adelanto de elecciones, van a quedar satisfechos. Si la reforma de por sí va a generar sospecha de quiénes lo están haciendo, como bien lo está mencionando usted, y que genera sospecha para todos. ¿Los niños van a hacer la reforma política? Los congresistas que se beneficiaron con estas modificaciones de interpretaciones constitucionales, beneficiando sus inscripciones partidarias, ¿van a hacer la reforma política? Aquellos que hicieron ley de procedimientos de interpretación constitucional, de cuándo convocar reformas, cuándo convocar asamblea constituyente, de cuándo es una cuestión de confianza, cuándo no, ¿esos congresistas van a hacer la reforma política? Se exige reforma política, es cierto, pero las elecciones, si entramos como estamos en estos momentos, ¿en qué va a cambiar? Y si este Congreso hace las reformas políticas, ¿las vamos a creer las más sensatas posibles? Por eso, Pedro, estamos entrampados. Es una especie de nudo gordiano que tiene que desatarse, ¿no? Y va a tener que haber sacrificios, porque lo otro es, muy bien, o sea, seamos anarquistas y que arda la pradera, se va Dina, entra supuestamente Williams. Eso es lo curioso, ¿no? Porque si escuchas las marchas y las protestas, todos dicen que el fujimorismo ha tomado el poder, que la derecha, la DBA, todo. Entonces, pero si sale Dina, quien va a entrar es justamente un simpatizante de ese sector, ¿no? Porque este es de Renovación Popular, de Avanza País. De Avanza País, ¿no? Pero ha estado muy cerca justamente a estos sectores. Entonces, peor sería el escenario, ¿no? ¿Te imaginas lo que pasaría en el país? Entonces, por eso es importante los mensajes claros, concisos. Definitivamente no va a tener el consenso nacional. Estamos en una crisis política. Entonces la responsabilidad de Dina Boluarte está en su capacidad de poner paños fríos, pues. Es responsabilidad. Yo me pongo a reflexionar, hay heridos, sus familias, el costo social que eso significa. No queremos que haya muerto. Ayer ha habido enfrentamiento muy fuerte en Andahuaylas. Policías y civiles heridos, inclusive han secuestrado a un policía y lo estaban condicionando ahí para que pueda hacer una declaración. Bastante duro las imágenes, ¿no? Pero objetivamente lo que requerimos en este momento justamente es mensajes de tranquilidad, pero una estrategia evidente, que es impostergable, que es inexorable, es plantear el adelanto de elecciones. Eso generaría tranquilidad, pero te repito, adelante de elecciones previa reforma política mínima. Sé que lo va a hacer ese Congreso, pero podemos arrinconar a ese Congreso, güey. Hace cualquier pachotada, cualquier tontería, evidentemente el Congreso va a terminar contra las cuerdas. La opción de una adecuada reforma política, yo recuerdo claramente, señor Arce, que ya hubo un intento de reforma política en el periodo de Martín Vizcarra. Ya había ese escenario de reforma política que lamentablemente no terminó concretizándose. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué pasa en las siguientes horas. Muchísimas gracias por la comunicación alcanzada. Que tenga buen domingo y que la situación en Andahuaylas, en Apurímac, Abancay y en todo el país, ojalá pronto vuelva a su calma. Muchas gracias. Un gusto, Pedro. Llamemos a la paz. Es muy importante. Los políticos con responsabilidad tenemos que expresar claramente nuestro rechazo a cualquier acto de violencia, pero sobre todo llamar a la tranquilidad. Aprovecharse es una infamia, eso es traicionar al Perú, ¿no? Porque es echar combustible al fuego, ¿no? Así es. Muchas bien. Gracias, Pedro. Muchísimas gracias. Hombre de izquierda, Richard Arce, conversando con nosotros. Vamos a la pausa, regresamos con más aquí en Política y Poder. En esta Navidad,